Ya, mirá, pero mirá qué mirada, che. Pero mirá qué lindo cielo. Será la patria. Ahí está. Atenti, dice la patria. Mirá que yo tengo memoria de 200 años. Claro, señora patria. Y sobrevuela algo que la patria no conoció, que es el dron. No, claramente. El dron. Y te muestra un palacio. Hay que construir un palacio en una ciudad bajita, ¿no? ¿Qué dice Laura Serra, Mauricio cantando? Digo, porque cuando se construyó el Palacio del Congreso, Buenos Aires era bajito. Y de pronto un palacio. Un palacio, claro, iban tanto a París, a Italia. ¿Cómo no va a ser palacio? Uno ve, usted tuvo la oportunidad de ir a París. Sí, porque... Claro, y usted también. Sí, sí. El municipio, cerca del río Sena, que es maravilloso. Luego tenemos el Palacio Pisurno, que es el Ministerio de Educación. Palacio del Agua, donde adentro hay caño. Es maravilloso. Es hermoso. La verdad es que la ciudad de Buenos Aires Es hermosa. ofrece estas bellezas arquitectónicas que, digo, está bien París, me encanta, Pero claro. pero acá, en el barrio. El barrio es el pero barrio. nosotros no le Bueno, vamos en saga. La embajada del arquitectura similar. Brasil. Tiene una Y arquitectura similar. enfrente la embajada de Francia. Ah, qué belleza. ¿Pero cómo? Y ayer lo vi a Cobos, iba a decir otra cosa. Ayer lo vi a Cobos, digo que faltaba, mi voto no es positivo. No, espere que me equivoqué. Parecía un chiste de sí mismo. Sí. Bueno, los radicales, ahí el presidente utilizó, no voy a parafrasear al presidente ni mucho menos, pero además de ilustrarlo por el tuiti, siente que el Congreso no lo acompaña. Bueno, ayer sufrió un revés, el proyecto de ley de bases y puntos de partida volvió a comisión porque se estaban cayendo varios incisos de artículos que resultaban claros. Incisos. Y sí, eran Incisos. claros. Es incisos de ¿Y artículos. el inciso o sea, es el espíritu de la ley? No. No, ¿De evidentemente, dónde duele? pero forma parte de los artículos claves, Claro. forman parte Claro. del texto y cada inciso, sobre todo tratándose de facultades delegadas, que es a lo que se refería Mauricio, y bueno, cobra valor en sí mismo porque justamente es lo que se le autoriza al Poder Ejecutivo a ejecutar con esas facultades que le está concediendo el Congreso al Poder Ejecutivo. Nada más ni nada menos. Gonzalo, ¿dónde andás? Buen día. Muy buen día, Horacio, para vos, para los compañeros allí en piso. Estamos en el recinto, ¿no?, donde todo ocurrió ayer. Esta reanudación de la sesión especial en su cuarta jornada que en definitiva ha quedado levantada directamente, aclaramos, no es un cuarto intermedio, sino que directamente ha quedado levantada, como bien dijo Martín Menem, una vez que fue aceptada la moción del diputado Oscar Sago, que es el presidente de La Libertad Avanza, tras un cuarto intermedio que se extendió de esos 15 minutos donde se había propuesto por parte inclusive de Pichetto, tomando la palabra, de que se reúnan los presidentes de cada uno de los bloques con Martín Menem. Se extendieron obviamente de esos 15 minutos, cuando se reanudó directamente se pidió esta moción y lo que se generó, bueno, es preguntarnos varias cosas, ¿no? ¿Qué va a suceder de aquí en adelante? Si esto va a volver rápidamente a las comisiones o no. Pero bueno, también uno que va de un lado hacia otro en las cercanías al Palacio también se encuentra con las declaraciones, con las opiniones en off, es decir, las que tal vez no se emiten al aire, pero que hablan en algunos casos de que ayer se comenzó a ver algo que de aquí en adelante será fundamental. No sé si habrá tantos lugares para los grises dentro de cada una de las votaciones y sobre todo, Horacio, me da la impresión de las decisiones. Así que esto es un poco el camino que tal vez se piensa desde adentro, pensando, desde adentro digo, por parte de los propios legisladores, de un lado y del otro, obviamente que cada uno tiene su opinión, pero por lo menos una de las primeras opiniones que podemos encontrar, cuando hablamos con la oposición y le consultamos qué va a hacer, te piden que por favor hables con los diputados oficialistas, que ellos son los que tienen la pelota, por hablar en un idioma tal vez más criollo. Pero bueno, habrá que esperar, hay que ser
pacientes, Horacio. Si antes teníamos que ser pacientes cuando estábamos en el desarrollo de las comisiones y empezábamos a ver que se extendía y que se convocaban a organizaciones no gubernamentales, se respondían preguntas por parte de los ministros, bueno, ahora habrá que ser doblemente pacientes para saber cómo son los pasos a seguir y obviamente escuchar a los protagonistas que son quienes nos van a guiar de aquí en adelante para saber cuál es el futuro, sobre todo pensando en el trabajo legislativo. Bien. Hablando de, gracias, Gonzalo, hablando de protagonistas, Germán Martínez, presidente del bloque oficial, del bloque de la oposición, digo, Unión por la Patria, entre otras cosas, y sobre estas historias dijo: hoy estamos volviendo al lugar que nosotros propusimos el miércoles de la semana pasada. Si ustedes se acuerdan, la primera moción que realicé yo cuando se empezó a tratar este tema era la vuelta a comisión. Y veíamos venir las dificultades que iba a haber. En primer lugar, por todo el trámite parlamentario que había sido absolutamente deficiente, un trámite parlamentario que había sido absolutamente oscuro, que había llevado un dictamen de las comisiones donde los diputados y diputadas que firmaron el dictamen de mayoría, inclusive aquellos que lo hicieron en disidencia, ni siquiera sabían de qué se trataba. Y nosotros arrancamos el tratamiento de esta ley en el recinto pidiendo la vuelta a comisión y nos dijeron que no. El desarrollo de la propia sesión, lo que se dio ante la votación en general y muy especialmente hoy, con la seria deficiencia en el tratamiento de cada uno de los artículos, hizo que al poco de andar, ¿no? Ya habiéndose tratado el artículo 5, el propio bloque oficialista haya pedido la moción de la vuelta a comisión. Esto es claramente una derrota parlamentaria por parte del espacio político del presidente Milei. Es importante aclarar que esto significa que todo vuelve atrás, o sea, ya no hay dictámenes, se vuelve a tratar el expediente como estaba originalmente y me parece que hay que mirar muy de cerca y esto también es en algún lugar un fracaso legislativo de todos aquellos que apostaban a que esta ley salga, ¿no? Todo el tiempo. No, bueno, eso es lo de, te digo la verdad, la cantidad de horas que nosotros pasamos aquí adentro tratando este tema, más allá de este desenlace, es sinceramente un tema menor. Nosotros lo hicimos con nuestro bloque, con una fortaleza en las convicciones muy profundas, con mucho análisis. Se habrán dado cuenta hoy lo afilado que estábamos en el artículo por artículo, en lo inciso por inciso, sabíamos qué era lo que estábamos tratando y al poco de andar nosotros dejamos claro que esta ley no estaba para aprobarse. Lo dijimos el miércoles pasado y lo ratificamos hoy. Propósito, cantando, ¿qué dice lo que dijo Martínez? Sí, Martínez recordaba que él pidió, en realidad él pidió un pase a comisión del proyecto cuando empezó la sesión hace exactamente una semana, el miércoles pasado, en ese momento fue rechazado y que finalmente fue lo que el resto de los bloques terminaron solicitando y se aprobó ayer por unanimidad, ¿no? Bien. Laura Serra, a propósito y a partir, ha hecho algunos conceptos para poder repasar, para pensar en voz alta. Señora Laura. Así es, Horacio, porque vamos a repasar, si te parece bien, sí, claro. Y si a Mauricio cantando también le parece bien. Sí, claro, imagínese. Bueno, ¿qué artículos se aprobaron y qué artículos se quedaron en el camino? Hoy fueron rechazados. Artículos e incisos. Bueno. ¿Cómo insiste con el inciso? Es que qué bárbaro. Del día. Le gusta la palabra inciso al señor cantando. Pero vamos con la placa. Vamos adelante. Dale. Lo que se aprobó y parecía como que, bueno, la cosa venía bien, Horacio. Se aprobó el artículo 1 que declara la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad tarifaria, energética y administrativa. Y acá hago un breve paréntesis porque originalmente el presidente Javier Milei quería extender las emergencias a 11, finalmente quedaron en 6. Después de arduas negociaciones con los bloques dialoguistas, quedaron en estas emergencias. Son el marco, digamos, estas emergencias son el marco para luego el Poder Ejecutivo solicitar las facultades delegadas acorde a estas emergencias. Y es ahí donde empezaron los problemas. Vamos al artículo 2, que también fue aprobado. En este artículo se detallan los principios y propósitos de la ley. Entre ellos, por ejemplo, la promoción del derecho fundamental a la libertad individual, la protección de los habitantes y de su propiedad privada y la libertad de los mercados. Esto muy resumido son, de alguna manera, los principios que rigen el proyecto. Seguimos adelante. Artículo número 3. Aquí lo que se aprueba lo que se aprobó es el tema de los plazos. Las emergencias, dice el proyecto, que ahora vuelve a comisión,
se extienden hasta el 31 de diciembre de 2024, que podrá ser prorrogado por un año más por autorización del Congreso. Artículo 4. Se aprobaron aquellos incisos que exaltan la desregulación de la economía y el comercio, la desburocratización de la normativa que rige la administración pública y la regulación del sistema de contrataciones públicas. Vos sabés Hasta que ahí mientras vos quedamos. te están escuchando, alguien me acaba de escribir lo siguiente. En A ver. algunas empresas públicas ya han designado interventores. Y ese fue el problema. Y en esas intervenciones incluso se ha despedido hombres y mujeres de plantas. Debieran volver paso atrás, porque si no se va a considerar la privatización, al menos por ahora, esa intervención no tiene fuerza legal. No solo eso, sino que ayer algunas de las atribuciones que se borraron, lo va a contar en detalle Laura, de alguna manera colisionan con esas decisiones. ¿No es cierto? Porque tomaron decisiones antes de que salga de acá. Claro, se basaban creo que en el megadecreto, Claro. En el DNU, ¿no? El DNU de Exactamente. 7023, que de alguna Pero manera vos habilita. necesitabas, y ahora no quiero parafrasear y no es una caricatura ni mucho menos, pero sí tiene que ver los incisos, porque tiene que ver cómo vos articulás esa ley. Ahí vaya que tiene que ver que la ley no se te siguió tratando. Tal cual. Entonces, ¿qué van a hacer? Todos aquellos que fueron despedidos los van a reintegrar, todos aquellos interventores van a ir a casa. Es un lío. Te digo algo más, A ver, Horacio. por favor. Abonando lo que decía Mauricio hace un rato, Sí. recuerdo que un legislador de los dialoguistas Sí. me dijo, a ver, nosotros estábamos para aprobar, pero cuando vimos que intervenían Claro. de semejante manera algunos medios públicos y el ENACOM, Bueno, sí, claro. ¿no? De esta manera, digo, a ver, Sí, claro. ¿qué delegaciones estamos concediendo? Claro. De alguna manera, No allá esa incluso, decisión me parece línea, que en no... esa misma línea, alguien Sí. dijo, no lo hizo Néstor, no lo hizo Cristina, no lo hizo Macri, no lo hizo Fernández. No lo hizo nadie eso, incluso la intervención del ENACOM. Era sorprendente. En fin, sigamos Bueno, entonces. justamente eso generó conflicto. Claro que Vamos entonces con la siguiente placa. Y ahí empezamos con los problemitas. Artículo 4, inciso H. A ver, A ver, este inciso posibilitaba transformar, modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal. para mí es muy complejo. ¿Eso qué significa? A ver, te lo voy a explicar, Horacio, es muy simple. A ver, Hoy en la administración pública Sí. hay alrededor de 23 fondos fiduciarios. Algunos han sido creados por ley, otros no, pero son fondos que en definitiva son creados para determinado propósito. Por ejemplo, el fondo del Sistau, que de alguna manera lo que hace es otorgar subsidios para el transporte. perfecto. ¿Está? Claro. Básicamente es eso. Te entendí. Tiene que ver con el transporte. Así como tenés ese, tenés un montón de fondos fiduciarios. ¿Cuál es el problema de los fondos fiduciarios? Que los fondos fiduciarios se rigen por fuera del presupuesto. Ergo, no hay control presupuestario. Por esa razón, se los considera como la caja de la política. Ah, te entendí. Reúne fondos no millonarios, ¿Pero multimillonarios. es una interpretación o es así? No, es así. Lo hemos publicado hasta el hartazgo. Ah, Yo mira, escribí es notas. así. Es así. Hay mira. 20 y pico de fondos fiduciarios que hoy por hoy tienen un manejo independiente por fuera del Indiscriminado. presupuesto, que justamente se nutren de fondos que vienen del Tesoro en parte, en otra parte a partir de impuestos, Sí, sí, te ¿no? entiendo. Una parte de impuestos. Sí, sí. Por lo cual, no estaba mal la cuestión de organizarlos, reorganizarlos, incluso suprimir algunos, porque sinceramente Sí, es una ahora te caja entiendo. muy oscura de Transformar la o modificar. administración. Por eso es transformar o modificar. Exactamente. A ver, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tema es que hay dos fondos fiduciarios que les interesa a las provincias. Uno, haceme Los acordar, Mauri. energéticos. ¿Eh? Son energéticos. No, el fondo de las provincias, uno de las provincias y otro de desarrollo energético. Otro de también. energético que es el que sustentaba el tema de zonas frías.
Exactamente. Y también Claro. ahí generó un Claro. ruido. Y creo que lo que hablaban de la propuesta que podía hacer el gobierno en último momento es que el objetivo de los fondos fiduciarios se cumpla con fondos del presupuesto. Porque hay un problema contable que a veces tienen los presidentes que no pueden usar las obras del fondo fiduciario y después tienen déficit fiscal. Eso se habló inclusive en Entiendo. varios funcionarios del anterior gobierno. Es muy claro lo que estás diciendo. Por lo tanto, había una discusión ahí que tenía que ver con Es el decir, no puedes contable. sacar de acá y ponerlo acá. Exactamente. Pero Massa en el último tiempo ¿Hizo logró sí, justamente en esta cuestión de reorganizar el Estado para hacerlo más eficiente, la administración y las cuentas Sacó de un lado y públicas, lo puso en otro. echaba mano de los fondos Y fiduciarios. si mira- De hecho, cuando hubo un problema muy grande de transporte en el interior, ustedes recuerdan, Mm, paros mm. permanentes. Porque estas tarifas que estamos viviendo ahora en el Cava, Exactamente. hace un rato largo que están en diferentes provincias. Exactamente, entonces ante los paros reiterados y las protestas, Sacó de acá y venían puso las otro. provincias, los diputados de las provincias, los senadores de las provincias, Massa sacaba plata de ese fondo para cubrir los subsidios que hacía falta en el interior. Creo que Batakis, cuando asumió el ministro de Economía, habló de este tema. Uno de los primeros temas que habló es el tema de... ¿Que vino acá? Sí, unificar las cajas de todo el había país. venido acá, el tema de la Batakis. falta de confianza. Lo que ¿Batakis pasaba ahora ayer, está en la provincia de Buenos Aires? Batakis sí, creo que sí. Está en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Los Bueno. gobernadores no confiaban Ujú. en que los objetivos del fondo fiduciario se iban a cumplir sin el fondo fiduciario. Ese era el problema ayer, ¿no? Exactamente, y además acá me parece que hay que hacer un orden de los fondos fiduciarios, eso es innegable. No se puede, o sea, no podemos tener un tesoro con déficit con fondos fiduciarios superavitarios. Y no. Entonces, había que echar mano, sin duda. Ahora la cuestión es que la negociación finalmente no prosperó y se eliminó este inciso. Vamos al inciso. Este es el que hizo ruido y... Sobre todo hizo ruido con las provincias. El inciso, no, vamos un poquito para atrás, chicos. El Ahí va. inciso I, que tiene que ver con las facultades para un amplio manejo de competencias en materia energética. Por ejemplo, con este inciso, el gobierno podía avanzar hacia la apertura de la exportación de hidrocarburos y sus derivados, también avanzar en la recomposición de las tarifas del sistema energético sobre la base de los costos reales del suministro a fin de cubrir las necesidades de inversión. Estas dos atribuciones estaban contempladas en este inciso y que ahora quedan sin efecto. Básicamente son facultades que tienen que ver con la energía, con lo que tiene que ver con la producción y exportación de hidrocarburos y todo lo que se correlaciona con eso, que son las tarifas energéticas. Vamos adelante entonces. Artículo 4, inciso J, detallaba las atribuciones con las que iba a contar el Poder Ejecutivo en materias de seguridad. Iban desde la trata de personas hasta los delitos complejos. Es decir, para resumírtelo, Horacio, todo esto son las bases, es decir, lo que el Congreso le estaba cediendo al Poder Ejecutivo para hacer en materia de las emergencias previamente aprobadas. El tema es que, a juicio de los legisladores, eran, digamos, herramientas, eran facultades bastante excesivas y se lo plantearon desde un primer momento. Bueno, Seguimos adelante entonces, artículo... te voy a pedir un favor. Ay, tenemos- Hacemos apenas Dale. una pausa. Hacemos una pausa para decirle buen día. Buen día. Vamos a Santa Fe. Vamos a Santa Fe. Ella es Germana Figueroa Casas. Le digo gracias, buena mañana, bienvenida a Diputado TV, para que nos ayude a pensar un poco en voz alta estas últimas horas. Me gustaría su interpretación, qué es lo que pasó y cómo todo terminó y se desencadenó, por favor. Bueno, buenos días. Gracias A usted. por la invitación. A usted. No es fácil porque es como que muchas cosas que uno fue avisando, por lo menos lo hizo nuestra secretaria de bloque, el presidente, o sea, Silvia Lospenato, Cristian Ritondo, constantemente lo planteaban. Cuando uno quiere tener una ley, tiene que juntar los votos.
tiene que juntar los votos, tiene que hacer el poroteo, tiene que hacer todo un trabajo que no sé, eso, viste que ahora están diciendo que les dijeron una cosa e hicieron otra, eso no lo podemos saber nosotros, sí. Porque nuestro bloque actuó como se había comprometido, sí. Trabajamos muchísimo tratando de que esta ley salga y ayudando y colaborando en todo. Ahora quedará el balance, lo tendrán que hacer en el oficialismo y bueno, cada uno de los bloques sabe por qué actuó como actuó. A ver, hay una par de preguntas, digo, desde mi ignorancia. Hay diferencias conceptuales importantes, más allá de las diferencias que tienen los gobernadores, las sin respuestas de algunos sectores de la sociedad y además una improvisación a una alta velocidad para un proyecto tan grande, ¿no? Digo, pregunto, no sé. A ver, nosotros también lo fuimos diciendo, lo he dicho en alguna entrevista que hemos tenido con ustedes. La verdad es que era muy ambicioso el proyecto, con sin temas que había que priorizar, es cierto. Sin duda. Lo que pasa es que, viste, nosotros estamos en una posición que creemos que si uno no le da herramientas a quien eligió la gente, es difícil pedirle que haga ese cambio que pidió la gente también. Al principio, cuando apareció la ley, parecía que no se iba, que era intransigente, que no se iba a escuchar nada. Luego, a lo largo de estas charlas, de las reuniones que tuvimos y todo, se fueron dejando de lado capítulos que a lo mejor había tiempo. Después nos sorprendieron dejando de lado el capítulo fiscal, que la verdad que era una preocupación. Pero la realidad es que durante todas las charlas que uno iba teniendo informalmente con otros diputados y todo, se veía que los votos para muchos de los artículos no estaban. Y si lo veíamos nosotros, que no éramos los que estábamos negociando, supongo que la Libertad Avanza también lo debía ver. La verdad que dentro de la ley había cosas que a lo mejor a uno no le terminaban de gustar tanto, pero había cosas que estaban buenas, que tenían que ver con bases justamente, como la ley de procedimiento administrativo, como varias cosas que me parece que hubieran sumado a tratar de empezar a desarmar la maraña que hay en las relaciones del Estado con la gente. Es la verdad que también había otros temas que para nosotros había que estudiarlos más y que por ejemplo, ¿cuál? Uno no le puede dar la seriedad que tiene en poco tiempo. A su entender. Y por ejemplo, todo el tema de UPOV y semillas, me parece que era un tema para trabajarlo mucho más. O el tema de divorcio, donde se empezaron a plantear muchos cuestionamientos que quizás debería haberse acotado a, por ejemplo, si no había hijos o si no había bienes. O sea, no es que uno no digo que uno no pueda acompañar, lo que digo es, se merecían más trabajo y tratamiento. ¿Usted no cree que hay una interpretación desigual de un país entre esta historia que parece que nunca termina de parirse entre unitarios y federales? Esto de manejar cajas y provincias que se sienten que están desplazadas, marginadas. El tema es complejo porque en general en este momento si uno va mirando los números de las provincias, hay provincias que están mejor que la nación. O sea, la nación está con un problema muy complicado, donde creo que donde más se siente es en el desastre de los jubilados. Entonces, esa puja quizás termine siendo el efecto que deba tener es baja de gasto público, ¿no? Claro. Que creo que es algo que ya la gente, digamos, la sociedad ya no puede aportar más. La capacidad contributiva de la Argentina está al tope. Con encima el peor impuesto de todos, que es la inflación, que es un impuesto que destruye. Claro, claro. Entonces, pero hoy le preguntaban al ministro que... de Economía, hoy a la mañana temprano en una entrevista televisiva, y el ministro sigue sosteniendo que va por más ajuste, No sé hasta dónde llegarán los bolsillos de unos y otros, no sé. Es que es un dilema, es grande, porque uno ve el impuesto cuando lo ve y lo paga. La inflación no la ve, pero la sufren todos, y la sufren más los que menos tienen. Sí, claro. Entonces, sí, claro.
es muy difícil porque lo que tiene la inflación, de bueno, entre comillas, que esa recaudación no se ve. Entonces, para un gobierno que haya inflación, es como un poco engañar a la gente, ¿no? Le dice, yo te doy plata, te doy el plan, te hago esto, te hago lo otro, te cobro menos impuestos de tal cosa y te reviento con la inflación. Y la consecuencia de esto es que hay que cortar la emisión monetaria para sostener el Estado. Y siempre, mira, hay informes de la OPC, ¿viste? Yo siempre hablo de la OPC porque me parece excelente. Sos muy estudiosa, esa oficina de... Sí, sos muy estudiosa. Sí. No, bueno, pero hay un trabajo que planteaba lo difícil que es el gasto público argentino, bajarlo, porque hay muchas cosas que crecen, digamos, porque son porcentajes, porque hay mucho que es por ley y hay que dar de baja, y también porque mucho tiene que ver con el sostén de personas que lo necesitan, que creo que eso es lo más grave. Naturalmente. Que es una sábana corta. Naturalmente. Uno da un plan, ayuda, y después no le alcanza a la persona para nada. Estamos en un momento muy crítico. La idea de este ida y vuelta era volverte a escuchar desde tu mejor compromiso. Muchísimas gracias, Figueroa Casas. Buena vida para vos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien. Seguimos pensando en voz alta. ¿Cómo sigue estos puntos suspensivos? Porque vuelve a comisión. ¿Qué significa eso que vuelve a comisión? Bueno, vuelve a comisión implica volver todo a foja cero. Es decir, a cero. Es decir, volvemos al proyecto original que mandó el Poder Ejecutivo allá por fines de diciembre y que constaba de 664 artículos. Ahora vos me preguntás, ¿se va a tratar ese proyecto? Bueno, es una buena pregunta para ponerlo en suspenso. Vamos y venimos, no te vayas. Estás en Diputado TV. Claro. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Claro, en vivo y en directo. Y de pronto no son espacios fantasmagóricos, porque los fantasmas juegan para otro lado. Tal vez Lisandro de la Torre debe estar dando vueltas. Pero todavía se escuchan los ecos, las voces en voz baja de jornadas intensas. Todo, esto es en vivo y en directo. El Palacio. La Cámara de Diputados. Qué linda cúpula que tiene. Hola, ¿qué tal? Qué lindo pibe que soy, ¿no? Estremece el recinto vacío. Y sí, los espacios vacíos. Cuando escuchás tac, tac, tu casa. Cuando todo el mundo está descansando o la familia no está. Tac, tac, tac. Los espacios, que por suerte tienen vida. Como la Cámara de Diputados. Estamos en República, ¿no es cierto? Estamos en la República. En una época esto se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Los milicos habían puesto un nombre. Estaba todo cerrado. Esté vivo, como está vivo ahora, ¿no? Y bien que estuvo vivo ayer, ¿no? Marcando límites que a algunos no les gusta. Los libertarios, de hecho, salieron muy ofendidos y muy disgustados después de la sesión. Inclusive hasta, bueno, no escrachando es la palabra, pero sí mostrando públicamente por las redes sociales que legisladores los habían traicionado en la sanción de esta ley. Y bueno, habría que por lo menos repasar el artículo 1 de la Constitución Nacional que dice que vivimos en un Estado republicano, ¿no? Con división de poderes. Pero dicho esto, seguimos con esta cuestión de los artículos que no se aprobaron ayer. Uno de ellos es el artículo 5º, y trata sobre un tema realmente muy sensible, que era la reforma estatal que pretendía o pretende hacer Javier Milei. En este artículo se rechazaron 5 de los 6 incisos que componían este artículo. El primer punto se refería a la posibilidad de reordenar y modificar el funcionamiento interno del sector público nacional. Así que la motosierra a full con este inciso. Seguimos adelante. Y el artículo 6 se le negó al presidente las facultades para reconfigurar, con excepción de las universidades nacionales, las entidades nacionales, centralizar, fusionar, transferir o disolver. Por ejemplo, órganos tales como la ANSES o el ANSES. Y este era un tema que también generaba muchísimo resquemor. El inciso D contemplaba la intervención de entes, empresas y sociedades del sector público nacional, salvo las universidades. El inciso E
bueno, establecía la posibilidad de suprimir o reconfigurar los fondos fiduciarios de los que ya hablábamos hace un ratito nomás. La pregunta que quedó pendiente, Horacio, ¿qué va a pasar ahora? ¿No te acordás lo que me preguntaste? Perfectamente. Bueno. Perfectamente. Pensé que me quedé pensando mientras estaba leyendo tu recordatorio de los artículos. ¿Qué cosa reconfigurar una universidad? Bueno, eso quedó a salvo, ¿no? Quedó a salvo, ¿no? Porque las universidades no forman parte de la administración pública nacional, ¿no? Son autárquicas, claro. Bueno, ¿cómo sigue? Eso me vas a contar. A ver, ¿cómo sigue? Formalmente, el reglamento dice que una vez que se vuelve a comisión, vuelve todo a comisión, es decir, todo, hasta la aprobación en general. Es como si no hubiera pasado nada. Bien. Volvemos a foja cero. Se trata del artículo 1 hasta el 664. Ahora bien, la cuestión ahora que se viene es política. Claro, ¿quién organiza políticamente hoy la Cámara? Yo diría algo... Porque más allá de la presidencia, ¿quién organiza políticamente la Cámara? Coincido plenamente con este interrogante porque vas al meollo. ¿Cómo se va a definir la estrategia parlamentaria, no solamente de esta norma, sino de las normas por venir? Y da la impresión de que este gobierno, no sé si ya tiene demasiado interés en que esta ley prospere. Según lo que yo escuché hoy me da la impresión de que no va a ser demasiado movimiento para reflotar esta ley, modificarla. Lo que sí me parece que va a tener que establecer prioridades a partir de ahora. Es muy interesante para seguirla esta. Igual tenemos una entrevista. Es muy interesante porque es cierto que el presidente Milei ganó con mayoría, que le sumó el PRO. Sí. Y este proyecto es el PRO. Sí. No es de la usina de la Libertad Avanza. A lo mejor es una oportunidad para consultarle. A ver, Gonzalo, ¿quién tenés? Horacio, estamos aquí junto al diputado Lisandro Almirón, representante de la provincia de Corrientes y de la Libertad Avanza. Diputado, gracias por estos minutos. En el día después de que haya quedado levantada la sesión especial para tratar este proyecto de bases, queremos tener la voz suya, en este caso del oficialismo, para entender cuáles son las sensaciones que le quedan después de lo que ha sido encima, no solamente del levantamiento de la sesión, sino de estos 4 días que han tenido, estas 4 jornadas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, en primer lugar, una sensación por nuestra parte de la tranquilidad, desde la honestidad intelectual, la tranquilidad que hemos puesto todo lo que teníamos que poner, desde el diálogo, desde las críticas que se han hecho a nuestro blog, que muchas veces por falta de experiencia hemos tenido tanto el trabajo en comisiones como el trabajo de la presidencia de la Cámara. Creo que ha sido un trabajo parlamentario que ha estado a la altura de las circunstancias, que lamentablemente en los acuerdos políticos muchas veces no tiene que ver el funcionamiento procedimental ni el trabajo parlamentario que uno quiere, sino también hay choques de intereses y lamentablemente acá hubieron cuestiones que son de público y notorio, acuerdos con distintos espacios políticos, con distintos gobernadores que no se llevaron adelante y lamentablemente cuando no hay cumplimiento de la palabra no se puede avanzar mucho más que eso. Nosotros somos respetuosos, somos un bloque de 38 legisladores, nos hemos apoyado en aquellos bloques dialoguistas que desde el inicio han dado esa sustentabilidad que hay que tenerla dentro del Congreso, pero que no es suficiente y uno trata de encontrar en puntos de acuerdo, como se ha hecho todo este tiempo, desde el Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, poniendo la mejor predisposición. Han pasado los ministros, secretarios de área, se ha agotado todo tipo de conversación. Así que en lo personal soy muy respetuoso de quienes han llevado adelante este proceso, que ha tenido muchas instancias donde pudimos, aquellos legisladores que recién arrancan, no solamente haber contado con la posibilidad de haber sacado el proyecto en general, de haberlo tratado en las comisiones, en una comisión plenaria donde pudimos escuchar a todos, pero bueno, con el sinsabor de ayer de tener una sorpresa que fue una marcha atrás. Creo que entiendo yo que cuando se da la palabra uno debe llevarla hasta el final y bueno, no fue así. Así que
Lo importante es saber que las instituciones están funcionando, que somos un poder del Estado, el poder legislativo, que hemos trabajado arduamente estos meses, que probablemente la cuestión quede como anecdótica y arranquemos el año en marzo con el inicio de las sesiones ordinarias y básicamente he puesto el norte hoy ahí, en qué podemos aportar para darle a los argentinos y darle al presidente de la Nación todo el apoyo que lo venimos dando desde nuestro espacio, pero todo el apoyo que necesite desde lo técnico, desde el diálogo, porque acá nunca faltó el diálogo. Si hay algo que en este espacio nunca faltó el diálogo. Siempre estuvimos prestos a tratar de acercar posiciones y lo han llevado muy bien adelante tanto el presidente de la Cámara como los presidentes de bloque. Horacio Mbom es el conductor de este programa y seguramente le va a hacer algunas consultas. Muchas gracias. Hola Horacio, ¿cómo estás? Almirón. Muy bien, tratando de muchas gracias a usted. Poder componer, tratando de pensar para adelante. ¿Cómo van a recomponer precisamente este mosaico de voluntades? Ustedes conforman, claro, más allá de 38 individualidades, conforman la libertad. ¿Cómo van a rearmar el vínculo que tienen con el PRO? ¿Cómo van a rearmar el vínculo que tienen con los radicales, que muchos de ellos se han bajado de esta intención? Ni hablar de los gobernadores. ¿Cómo van a, entiendo yo desde la política misma, pero cómo van a reconfigurar ese proyecto país o esa ley de bases? Bueno, en primer lugar, yo creo que no hay que ver esto como una fotografía. Lo de ayer creo que va a quedar en el anecdotario como una experiencia muy importante para muchos legisladores. Todo pasa y esto sigue, digamos, las instituciones continúan, el diálogo. Nosotros somos parlamentarios, estamos obligados a dialogar, obligados por la función, sí, claro. Es un derecho y un deber ejercer ese derecho no solamente al voto, sino también a buscar y construir consensos. Tal cual. Entonces me parece a mí que también los legisladores que quizás ayer no acompañaron la ley, se replanteen de acuerdo a la situación del país, a las necesidades que tiene hoy nuestro gobierno de llevar adelante un montón de políticas que son fundamentales y probablemente estemos en muy poco tiempo abordando estos mismos temas con una mayoría distinta. Así espero y así estamos trabajando para que esto sea así. Le agradezco, Almirón, nos ayuda también a seguir pensando en voz alta. Muchas gracias por su ida y vuelta. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo enorme y gracias por esta oportunidad que tienen de muchas veces escuchar los puntos de vista de los distintos legisladores, que es importante que la gente sepa. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo y ustedes también. Ustedes han acompañado cada sesión, cada momento y saben perfectamente que el esfuerzo estuvo siempre la buena voluntad del trabajo legislativo. Así que muchísimas gracias por ese espacio y su compromiso y el de todos los periodistas que acompañaron esto. Así es, Diputado TV se caracteriza precisamente por esta pluralidad. Gracias, Gonzalo. Vamos y venimos. Gracias. Dale, cómo no, Horacio. Bueno, lo que percibo a partir incluso del testimonio de este hombre, que hay voluntad de seguirlo caminando esto. Bueno, sí, en ningún oficialismo creo que se animaría a decir que esto no se trata nunca más, pero lo cierto es que todavía no tenemos convocatoria. Hasta que no tengamos la convocatoria Hoy el plenario, presidente tuiteó las caras y los nombres de aquellos que le dijeron que no. Sí, creo que los nombres en la oficina de la presidencia, que es un raconto de la información pública que hay desde ayer a la tarde con las votaciones y tomaron aquellos nombres que no votaron ningún ¿Cómo te recomponés después de esa relación? Sí, igual fue el diálogo que tuvimos todo este mes, Horacio. Llegamos ayer con un diálogo claro. Ida y vuelta tenso, con acusaciones hasta el fin de semana de uno y otro lado. O sea que o hay que acostumbrarse a un lenguaje diferente al de otras épocas o hay que medir las consecuencias, pero a esta altura no sorprende. Lo que te decía, mientras no esté la convocatoria del plenario de las comisiones, que son 3 comisiones, Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, el proyecto está quieto. Este hombre dijo recién en marzo, en la fecha del 15 de febrero, ¿para qué es? ¿Extraordinarias es? Claro, el 15 de febrero vence el periodo de sesiones extraordinarias convocadas. ¿Para qué sirve eso? Bueno, como vos bien sabés, los legisladores, más o menos. Bueno, acá estamos nosotros para guiarte un poquito. Pero, a ver, lo que tiene que ver con el trabajo parlamentario ordinario, es decir, el tratamiento de los proyectos de ley tanto del Poder Ejecutivo como también de los propios legisladores, se realiza durante el periodo que va de 1 de marzo hasta el 30 de noviembre.
Ahí, ese es el periodo en el cual los legisladores están en funciones. Ahora bien, si el Poder Ejecutivo considera que necesita alguna herramienta especial, una ley, o necesita justamente que continúe el trabajo parlamentario, llama a sesiones extraordinarias. Así lo hizo Javier Milei, puso una fecha, la verdad, muy acotada, un plazo muy acotado del 1 al 31 de enero, después lo prorrogó hasta el 15 de febrero. Y vamos a terminar el periodo de sesiones extraordinarias con el saco vacío. En un proyecto de ley aprobado. Yo tengo una pregunta una sesión en el Senado para ambos después de Sago. A ver, dígame, don Sago. Bueno, vuelve a comisión porque hubo cuestiones que hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores no cumplieron con su palabra, así que el tratamiento vuelve a comisión para seguir trabajando y seguir dialogando con todos el conjunto de los bloques. ¿Se fracasaron las negociaciones? No. ¿Se fracasó las negociaciones? No, se fracasó, no cumplieron las palabras que no han cumplido los gobernadores. No nos sentimos transicionados, nada más que me parece que se equivocan. Hubo votaciones que ya dieron negativo, que se habían comprometido a votar en positivo. Así que bueno, los que hemos votado los puntos que han salido a cuestiones atrás. Lo que no se cumple a través del acuerdo que había con algunas cuestiones en algunas provincias, así que bueno, ya hemos tomado la decisión de volver a comisión y que discutiremos en la comisión los puntos que a ellos les interesaban, que parece que lo que quieren cumplir no terminan cumpliendo después en el recinto. No, de ninguna manera, no es ningún paso para atrás, es una vuelta a comisión para seguirlo tratando. Vamos a seguir dialogando como sugirió Miguel Pichetto y bueno, ese es el diálogo que tenemos para adelante con los gobernadores, con los intendentes y con todos los que se habían comprometido. ¿En qué punto se trabó? ¿Con las privatizaciones se trabó? No, se trabó en general, digamos, está trabada en general, porque vos cuando inicias todavía no se había hablado de las privatizaciones, así que si en lo general ya no se cumple, apenas arrancamos la discusión en particular, así que y los artículos, esto estaba. No llegamos a las privatizaciones, así que bueno. Bueno, dice lo propio don Sago. A ver, Luisito, acá me voy a poner, Luisito. Ahí está. Claro, Luisito, por ejemplo. Bueno, la pregunta es la siguiente. Diga. Digo, todo el gran paquete es económico. Acá nunca se va a discutir el presupuesto. Qué buena pregunta, Digo, porque Horacio. si están jugando todavía con el presupuesto del año. ¿Para qué vamos a hablar de todo esto si no sabemos con qué plata tenemos? Se habla de un pacto fiscal, el presidente por lo menos dio a entender de que después de la sanción de la ley de base y punto de partida, que finalmente no iría a ocurrir, por lo menos en el corto plazo, habría un paquete fiscal entre la nación y las provincias que no ocurrió. Por lo menos no se sabe la letra fina, se saben algunas cosas, hubo propuestas de reversión de ganancias, ahí entraría este tema del impuesto país o no, pero es una discusión muy engorrosa y las partes están por lo menos bastante lejos de juntarse. Pero yo digo, el presupuesto son las partidas que tiene cada organismo del Estado para ver qué hace de aquí en más. Bueno, no hay ningún interés por parte del Poder Ejecutivo de presentar un presupuesto para el año 2024. Le conviene mantener reconducido o prorrogado. ¿Y tiene pisado el 2023? Claro, porque son partidas viejas que obviamente va licuando el gasto con la inflación galopante que estamos viviendo. Entonces, esa es una de las formas que tiene. Es estratégico para ajustar el gasto. Está claro que lo que está apostando el gobierno como parte de llegar al déficit cero es licuar el gasto con la inflación. Y por eso es que no actualiza las partidas presupuestarias. Ese es uno de los elementos. El otro de los elementos para llegar al déficit cero que ambiciona el Poder Ejecutivo era a partir de la suba de impuestos, que es ahí donde, bueno, hay un gran signo de interrogación porque, ellos apostaban a subir retenciones, finalmente no prosperó. Nadie va a liquidar con un dólar bajo. No, por supuesto. Y además apostaba también a instrumentar una nueva moratoria y un nuevo blanqueo para justamente engrosar la recaudación. Eso tampoco prosperó y eso es llamativo, Horacio, eso. ¿Por qué lo sacaron del paquete fiscal si ahí todos estaban de acuerdo con aprobarlo? Iba a salir y ¿por qué lo sacaron eso? Pero por amplia mayoría. Y la verdad no se entiende, tiene que ver un poco con esta cuestión de que uno ve en un gobierno que recién arranca, hay veces que pecan de improvisados en algunas cosas, porque eso
hubiera redundado no solamente en engrosar las arcas fiscales de la nación, también hubiera aplacado muchísimo a las provincias, Tal porque cual. parte de esos Tal impuestos cual. se coparticipan. Entonces Tal vos cual. en vez de abrir un conflicto, lo estabas cerrando. O sea, sinceramente no se entiende No. qué estrategia tiene el Hablando de gobierno. estrategia, ¿cómo queda Pichetto en esta película? Bueno, me parece que el bloque Hacemos Coalición Federal no es un bloque homogéneo de Claro, su se fue génesis. Pichetto. Queda como Pero un... Pichetto sobrevivió Carlos Saúl, sobrevivió Néstor, sobrevivió Cristina, se acercó a Mauricio, ahora es dialoguista con Libertad. Tiene una capacidad de Estado importante. Y queda como una de las figuras en la que tiene que tocar la puerta de la Libertad Avanza si quiere por lo menos acercarse un quórum. Claro, acercar. Eso claramente colaboró hasta donde pudo y fue el que ayer advirtió, no se pueden perder más incisos, más artículos. Él advirtió. Él advirtió y él gestionó un poco el cuarto intermedio. Ah, mirá. Hubo un diálogo interno ahí en el recinto donde se planteó este tema, ¿no? Que para seguir perdiendo artículos... ¿Hubo ganadores y perdedores? Bueno, es la lectura, ¿no? Yo creo que ayer, dentro del recinto, no sé si hubo ganadores. Sí creo que los gobernadores que presionaron hicieron sentir su fortaleza y se sabe que tienen que ser escuchados para que haya una ley. ¿Qué es ahora juez? Porque yo lo vi en el programa de Senador. Senador. Él dice que a él le extrañó todo Del lo que PRO. pasó, porque él estaba esperando con otros senadores del PRO la ley. Y realmente lo sorprendió. Le pidió incluso al presidente cambiar algunas historias. El tema es que, y acá creo que también se cometió otro error por parte de la Libertad Avanza, es que habitualmente cuando se tratan de temas tan complejos, Muy complejo. pongamos el ejemplo del presupuesto, justamente para agilizar el trámite parlamentario y evitar que se apruebe en una Cámara, después sea modificada en la otra, vuelva a la Cámara original, se invita a los senadores a formar parte del debate en la Cámara de origen, en Eso este lo caso habrás la visto Cámara de más de una Diputados. vez. Pero Infinidad de infinidad veces. de veces. Que uno ve que los senadores están consustanciados ya Está buenísimo del tratamiento que se está dando a una Claro, determinada ha sido ley muy en la buena. Cámara de Diputados. Eso no se hizo acá. Entonces, a ver, para ponerlo un poco en blanco sobre negro, tal vez la ley iba a salir con forceps en diputados. Ahora, tenía un destino horrible en el Senado. Claro. Porque ahí los Era por números eran nocaut. peores. Era por nocaut. Con lo cual, la verdad, digo, Hay relaciones más estrechas con los Necesitabas, gobernadores. para que Claro. salga en el Senado, necesitabas un acuerdo con partidos provinciales, que en diputados por ahí no definen el quórum, pero en el Senado sí. tal En el cual. Senado No estaba sí. viendo esa negociación. Es una negociación No. que ayer no se vio muy cerrada. Pero ni mañana ni pasado. Claro, partidos provinciales que tienen medidas concretas, ¿no? Santa Cruz, Misiones, Río Negro, Neuquén, te definen si hay quórum o no en el Senado. Te define. Te definen. No hay forma. Entonces la cuestión es esa. Yo creo que acá se ha incurrido en varios errores no forzados, ¿no? En algunas torpezas, muchas veces, se improvisó demasiado. Impericias. Y yo creo que algo que jamás ningún oficialismo hace es ir al recinto sin tener el dictamen medianamente consensuado y los votos asegurados. Claro. Nadie va a perder al recinto. Eso es de manual. Es el artículo primero del manual de todo buen legislador oficialista. No vas al recinto si no tenés los votos. Y acá fueron al recinto y se chocaron contra la realidad. Faltó negociación, faltó expertise. También, por supuesto, hubo una... Buena palabra ese despertar. Sí, y faltó seguramente quizás algo más de generosidad por parte de los gobernadores, que de alguna manera también reaccionaron porque veían que con el gobierno de Milei, cortándole la obra pública, las transferencias discrecionales, Sí, eso también la pasó. posibilidad de diálogo iba a ser muy difícil. Qué lío. ¿El presidente igual ya terminó su gira en Israel? No, No, creo que no. De hecho, se va al Vaticano, ¿no? No, a Israel. A Israel, digo. no, A no, Israel, creo que pues ya todavía. lo vi hoy a la mañana, mandaron un encuentro con Netanyahu. Bueno, le falta la reunión con el Papa. Así es. Vamos a ver qué bien pasa con el Papa, porque acá, en el mientras tanto, el gobierno concedió un aporte importante al sector de iglesias evangelistas, ¿no es cierto? Bueno, pero está bien, es para otro capítulo. Señora, buena vida. Igual usted. Buena vida cantando. Gracias.
Buena vida para vos, pero no te vayas. Estás en Diputado Televisión. Dale. Gracias.